Hola, bienvenidos de nuevo a Constructivos, en nuestra cuarta temporada. En cada uno de los episodios, viejos o nuevos, seguirán encontrando ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier rama de la que se encuentren de la vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 42 de Constructivos. Nuestro invitado de hoy es una persona a la que podríamos ponerle varios títulos. Sin embargo, yo lo resumí en un multifacético de impacto positivo. Él es arquitecto, emprendedor, fotógrafo y productor, docente, escritor y conferencista internacional en varios idiomas. Además, estudió restauración de arquitectura en el Savannah College of Art and Design y, por si eso fuera poco, es electricista con un diplomado en eficiencia energética y en gerencia de la sostenibilidad en INCAE. Ha vivido y trabajado en varios países como Guatemala, Estados Unidos, España, Francia y Ucrania, y en ellos ha hecho proyectos de investigación en movilidad urbana y arquitectura, por lo cual ha ganado varios premios, que si los nombro, el podcast se trataría solo de eso. Bienvenido a Constructivos, él es Alfredo Maúl. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y estoy seguro que va a ser una charla muy interesante. Gracias, Alfredo. Algo que no dije y lo voy a preguntar porque nuestra audiencia es muy amplia. Tenemos patojos, tenemos de mediana edad y de muchas industrias hasta gente muy grande. Y varios de ellos me han manifestado que a veces no saben cómo decidir qué hacer con sus vidas, sobre todo los patojos, ¿verdad? Pero aún la gente grande dice, mira, me gustaría hacer otra cosa ahorita, me gustaría emprender algo, etcétera, etcétera. Y vos estudiaste arquitectura y comercio internacional simultáneamente. Y después de eso, decidiste estudiar arquitectura. ¿Cómo manejaste esa multiplicidad de estudios primero y de ocupaciones también? Sí, pues a veces yo mismo me pregunto cómo hice eso a los 17, 18, 19 años. Y fue una locura increíble, y todo esto sobre una bicicleta, que es también parte de lo que creo que fue la herramienta del éxito. Iba en bicicleta a la Universidad del Valle, a la Universidad Rafael Landívar, vivía en Vista Hermosa y me movía libre como el viento. Y la bicicleta ha sido un elemento importantísimo de haber logrado muchas cosas en mi vida, porque se aprende, se sufre, pero sobre todo lo tengo muy claro como un argumento de la movilidad urbana del pasado, del presente y el futuro. Pero era manejar los tiempos, era hacer vínculos, enlaces, entender que en una clase de comercio internacional o de economía 1 y una clase de antropología forense en la Universidad del Valle, tener ese enlace entre la cultura y la ciencia y la investigación era parte de una mente con muchas ganas de aprender desde ese momento. Pero también está muy asociado a mis padres, a mis abuelos y a una curiosidad familiar de ser medio inventores, chapuceros y hacer las cosas, construir las cosas. Eso es algo a mis estudiantes de arquitectura que les trato de trasladar siempre. Las mejores ideas no son las que están en un cuaderno, en una computadora, en un cerebro, sino son las que se construyen. Y por eso un albañil, un electricista, todo el gremio de la construcción me parecen personas fantásticas y fascinantes, porque pasan del concepto a la fabricación en cuestión de minutos o días. Y eso cambia completamente la ecuación de un ser humano. Alfredo, y durante toda esta etapa multifacética, como decía al principio tuya, he visto que consistentemente hablas y lo acabas de decir más o menos, de la movilidad urbana sostenible, ¿verdad? Y también del consumo responsable. El hecho de que anduvieras en bicicleta y todo, pues confirma esto. ¿Cómo consideras que esto se puede explicar, esa movilidad urbana sostenible o ese consumo responsable, cómo se puede explicar a la gente
en un lenguaje más coloquial. Y te lo pregunto porque yo he hablado con varios amigos en temas de sostenibilidad. Este podcast nació con la sostenibilidad como base y son términos que a veces son muy difíciles de explicar o de regresar. Pero vos lo has puesto a través de movilidad urbana y ese consumo responsable. ¿Cómo se lo dirías a alguien que te dice, no, hombre, esto es demasiado? Sí, tal vez voy a empezar con el de consumo responsable. Hoy en Guatemala se van a consumir unos 15 millones de quetzales en efectivo en tortillas. Y somos mujeres y hombres de maíz, hemos comido maíz por miles de años, pero lastimosamente esas tortillas van a venir metidas en una bolsa de polietileno, de plástico de alta o de baja densidad, que tienen un colorcito medio translúcido, y al sacar una tortilla a 230 grados centígrados de un comal y meterla dentro de una bolsa, automáticamente le estoy trasladando químicos y otras cosas complejas del plástico a la tortilla. Ahí estamos hablando de consumo responsable. ¿Qué hacía mi abuela y tu abuela y nuestras bisabuelas hace 100 años? Iban con un canasto de bambú, una tela de algodón a comprar sus tortillas. Guardaban el calor, liberaban el vapor. En una bolsa plástica se encierra ahora un caldo de toxinas que miles de guatemaltecos, millones de guatemaltecos hoy se van a comer, y una vez por año no hace daño. Pero cuando repetís eso, desayuno, almuerzo, cena, durante 30 años de tu vida, ahí hay muchísimas partículas cancerígenas que van a entrar al organismo de un ser humano. Entonces, entender un poco, el conocimiento siempre va a gobernar sobre la ignorancia. Entender un poco que lo que consumo me va a poder afectar en el corto, mediano y largo plazo es algo que hacemos mucha investigación en mi oficina. Y esas son las tortillas, y podemos empezar con botellas plásticas y que prefiero 1000 veces un ecofiltro que comprar el agua de otra forma. Pero nos parece que esa curiosidad del sentido común y de la lógica es algo que hemos perdido por seguir al rebaño. Sí. Y eso es ahorita mismo lo que está pasando en la hora pico de la ciudad de Guatemala. En los últimos 4 años y pico, casi 5 años, han entrado más de 2 millones de motocicletas al parque vehicular del país. La cantidad de accidentes por día supera los 1000 accidentes al día en motocicleta. 9 de cada 10 motoristas no tienen licencia de conducir, no han terminado de pagar la motocicleta, se están quedando literalmente en camillas de hospital, algunos, si es que sobreviven a accidentes cuando ya vas arriba de los 30, 40, 50, 100 kilómetros por hora. Se proyectan aún más accidentes a fin de mes, en quincena, y sobre todo si cae viernes, el 15 o el 30. Y entonces la movilidad y la seguridad vial es algo que completamente lo hemos perdido, metidos en cajas polarizadas, donde no nos importa el peatón, mucho menos el señor que tal vez se va a tardar 10 minutos en cruzarse una vía pública, porque es la vida o la muerte. O sea, tiene que calcular bien el paso que va a dar. O una señora que ahora mismo está cargando a su bebé en rumbo a una cita médica, y que nadie adentro de esta caja polarizada o esta moto polarizada va a pensar que tiene que bajar la velocidad y poner sus luces intermitentes para que alguien cruce la calle. Y entonces soy muy consciente de que un país realmente se mide en sus carreteras y en su infraestructura vial y en su cultura vial. Aquí un doctor, un diputado, un taxista, un motorista incumple las leyes de tránsito y generan muchísimas más complicaciones para todos, porque no utilizamos el sentido común de andar con un vehículo de 3,000 libras o una moto de 800, pero que va a 80 por hora en un lugar donde no debería exceder los 30 kilómetros. Sí, no hay respeto para nada. Entonces, pienso que estos temas, el consumo responsable, la movilidad y la arquitectura sostenible, que es el otro eje de acción de nuestro trabajo, son instrumentales para mostrarle a las personas
cómo el futuro está en sus manos y mucho de eso se puede revisar hacia el pasado. Las casas de antes recuperaban el agua de lluvia, utilizaban la arcilla en los techos para bajar la temperatura, la tierra en las paredes, la madera. Y entonces nuestra arquitectura es mucho el reflejo de cómo podía haber sido la arquitectura antes. Y esto, uno de tus propósitos, mejor dicho, que leí, es regresar el sentido común a la arquitectura para que sea local y no global. Correcto. ¿Eso tiene que ver con eso que nos estás diciendo? Sí, por supuesto que sí. La arquitectura de hace 2000 años, de hace 500 años, era completamente local. Arcillas locales, piedras, madera que crecía cerca. O sea, no ibas a ver a un español caminar 800 kilómetros para ir a traer una puerta a El Salvador. Era imposible eso. Era un árbol, un pino, un ciprés o algo que estaba cerca, una caoba, y eso lo transformaba. Y entonces estoy muy convencido de que el futuro, más ahora como nos está pasando con los aranceles, traer una puerta de la China a Guatemala es impensable, que va a salir más barato que algo que se produzca acá. Pero realmente en el futuro yo le apuesto más a la localidad que a la globalidad. Y si uno entiende que eso puede generar más empleos y generar más transformación forestal, por ejemplo, e innovación forestal, eso le trae muchos beneficios a países como el nuestro. Y es que tenés razón. Y si vos te pones a pensar en esa arquitectura de antes, bueno, todavía está construida. Muchas veces, ¿verdad? Duran, trabajan, están impecables. Y en algún momento creo que se llegaron a considerar, no se llegaron a considerar, sino se volvieron caras. Pero como decís vos, el mundo ha ido cambiando y probablemente ahora, si uno se pone un poquito a investigar más como hacen ustedes, pues se van a dar cuenta que ya no son tan caras, sino Correcto. Que es mucho más fácil conseguirlas aquí. Sí. Sin embargo, entre la velocidad, el desarrollo, etcétera, se piensa que traer de otro lado es mejor, ¿verdad? Probablemente. Sí. Dentro de tus múltiples proyectos, y ahí vamos a hablar de uno que tenés ahí enfrente que es fascinante. Gracias. Yo quisiera saber cómo lograste echar a andar el primero y contarnos cuál fue. Sí, pues creo que ese me lleva de vuelta a los 15 años. Ajá. Y fue la locura más grande de mi vida y que tiene mucho la respuesta a la primera pregunta que me hiciste al iniciar el podcast. Ajá. Y es que en el tercer nivel de la casa de mis padres, a mí se me ocurrió que había suficiente espacio para hacer una habitación que quedara justo sobre mi habitación. Mi habitación era la más oscura, la más húmeda de la casa. Y mi padre en algún momento abrieron un domo en mi habitación Ajá. para generar un pozo de luz y ventilación. Y de repente un día me di con 1 metro que mi cuerpo cabía por esta apertura y dije, quiero una habitación arriba con una escalera de caracol, y se me metió. Y entonces le dije a mis padres y dijeron, estás loco que vas a hacer algo arriba del techo de la casa. Pero empecé a comprar blocks, ladrillos, tejas, y mi padre como que no vas a hacer nada aquí arriba. Y de repente un día dijo, lo va a hacer. Y entonces en mis vacaciones de fin de año, a los 15 años, me puso a un albañil y yo fui su ayudante y aprendiz, y luego un carpintero como de 75 años, ambos trabajaban con mi padre. Y en esos 2-3 meses me dieron una lección de vida porque me tocaba subir todo el material de construcción desde el primer nivel. O sea, mi padre como que les dijo, o sea, sáquenle el jugo hasta... Pero al final de unos 4 o 5 meses terminamos esta habitación. Ajá. Y se volvió como el primer proyecto constructivo de mi carrera, sin saberlo. Yo en ese momento todavía estaba en el colegio. Y creo que ese es el primer proyecto que marca la posibilidad de dibujar en una hoja de papel, de tener alguna idea de espacio y luego conseguir materiales y considerar la mano de obra. Y entonces sí me considero un albañil, o sea, soy un albañil, un electricista. Me metí al INTECAP porque sabía un poco de electricidad, pero necesitaba un poco más de instrucción. Institución fantástica, fascinante del país. Y aprender haciendo las cosas, aprender con el ejemplo y haciendo los empalmes y cosas,
es algo que me parece que es el futuro del conocimiento. Sí, ¿no? Por lo que me decís, y creo que es algo importante también para nuestra audiencia, es resaltar esa claridad de hacer lo que estabas decidido a hacer. O sea, claro, vos viste, bueno, aquí puedo hacer un cuarto en el tercer nivel, pues obviamente con lo que tu papá ya ha dicho que no, y ahí lo convencí, etcétera, pero sí se puede hacer y lo voy a hacer, pues, ¿verdad? Claro. Y muchas veces esa iniciativa o esas ganas de emprender nos detienen por un montón de factores que son ajenos a ese tema en sí. Sí. Pero cuando uno se decide, pues de todos los años que he vivido, lo que más he aprendido es que rara vez se arrepiente uno, ¿verdad? No, seguro. Pero para mí sí, ese proyecto, y muchos de mis amigos me critican, o sea, porque era un lugar como entrar al antiguo Guatemala arriba de mi cuarto, ¿no? Ni mis padres podían subir ahí, ¿no? Yo les decía, ustedes no pueden entrar. Pero conseguí balcones antiguos, puertas antiguas, tejas antiguas. Entonces sí era un espacio con mucha estética, no sé, tenía un carácter especial. Y eso fue un poco lo que marcó mi primer proyecto profesional, que fue en el Hotel Casa Santo Domingo, haciendo mis prácticas de arqueología colonial, antes de que en realidad fuera un hotel. Eso fue en los años 90. Y también hacer prácticas en arqueología premaya y maya en La Blanca, Quetzaltenango, o en Petén, en otros lugares. O sea, salir a vivir un mes, 2 meses en una tienda de campaña, excavar, hacer pozos de 8 metros de profundidad y entender la herencia cultural que tenemos en este país. No me lo puedo explicar, o sea, cómo fui tan afortunado de poder tener estas perspectivas en el diseño, pero también en el análisis cultural. Y ver la cerámica, ver este tipo de objetos que por miles de años se han fabricado y que fue una civilización tan avanzada que en realidad a veces desconocemos lo que tenemos muchas veces cerca de nuestro entorno. Ni hablar, seguro. O sea, es triste cuando viene un extranjero y conoce más tu país que uno, ¿verdad? Y yo lo he vivido, pues hay gente que hemos tenido aquí en el programa, alemanes, costarricenses, etcétera, que saben más del país que yo. Y creo que es a veces porque lo tomamos por sentado, que ahí está y que algún día iremos, pero no le damos la prioridad, ¿verdad? Sí, soy fanático con mi esposa de la cerámica guatemalteca, de los textiles, los huipiles, los cortes. Y tan fanático que nos vamos a meter con artesanos a los telares y tenemos muy buenos amigos en Salcajá, en muchos lugares del país, porque nos parece que ese tipo de herencia es la que tenemos que seguir trasladando. Pero a su vez, lo dije hace unos minutos, somos mujeres y hombres de maíz, y en estos valles aquí, desde aquí en Mesoamérica hasta México, fue donde el teocinte, esta semillita insignificante, se empezó a cultivar ciclo tras ciclo, lluvia, sol, hasta poder llegar al maíz. Y ahorita mismo hay un chino, un ruso, un norteamericano comiéndose una mazorca que salió de aquí. O sea, el mejor aporte. Hay 2 aportes fantásticos de Guatemala al mundo. El primero es el maíz y el segundo, diría yo, que es el ecofiltro, inventado por Fernando Mazariegos. Exacto. Y que ahora un equipo fantástico de personas en Zacatepeques lo sigue llevando a todo el mundo. Todo el mundo. Y esa idea de agarrar arcilla muy fina guatemalteca con acerrín de pino, socarpa o maximinoe y llevarlo a más de 900 grados centígrados y que se convierta en carbón activado y luego agregarle plata coloidal, hace una mezcla única que a este señor se le ocurrió en los años 80 y que dices... Sí, es impresionante. Y se lo regala a la humanidad como cero patentes. Y entonces ese ejemplo de personas como don Fernando, lo conocí hace muchos años cuando volví, y otro de mis mentores, Philip Wilson, hacen que uno tenga de dónde agarrarse, porque ellos han pasado por procesos que todos podemos aprender, ¿no? Exactamente. Y eso me lleva, Alfredo, a el tuk-tuk que tenés ahí. Sí. Esto,
vamos a ponerlo así, el tuk-tuk ha llenado un montón de ciudades y de pueblos, las calles que además no estaban preparadas para ese tráfico, Claro. ¿verdad? Pero como hemos estado hablando, tenemos que aprender a vivir con el desarrollo y con las necesidades y cómo se satisfacen esas necesidades en la gente en todos estos lugares. Y lo que yo vi con el tuk-tuk tuyo es que aparte de no pelear con algo que ya estás tratando de mejorarlo haciéndolo eléctrico. ¿Cómo surgió la idea y cómo vas con eso? Sí, pues esta idea se nos ocurrió hace más de 10 años en la oficina y no habíamos tenido como el espacio de poder hacerla. Pero luego llega la pandemia y es en la pandemia que nuestra oficina realmente tambalea, porque mucho de nuestro enfoque y metodología era a través de hacer cursos con estudiantes de arquitectura de la región, y eran cursos vivenciales donde venían estudiantes y hacíamos construcciones, y ya en la pandemia eso completamente se afectó. Entonces dijimos, ¿qué proyecto tenemos en la oficina que podemos echar a andar para utilizar el espacio? Y fue esta simple idea que aquí está en esta maqueta 3D que hicimos con alguien en Huehuetenango. Pero es como quitamos el motor de combustión interna, el combustible, los lubricantes, y lo reemplazamos por un motor eléctrico de unos 1200 a 1500 watts, y le ponemos la gasolinera en el techo. En Guatemala, donde hay la mayor cantidad de mototaxis, y ponernos a investigar mucho. Ahorita voy a decir algunos datos que son fascinantes. Ponernos a investigar mucho temas financieros, temas sociales y temas ambientales. Un mototaxi con su motor de combustión interna produce entre 4 y 8 toneladas de CO2 al año. Contamina. Contamina acústicamente en todas las ciudades donde se está moviendo. Y luego hay otras implicaciones ambientales. Vas metido en una cabina donde está la gasolina, huele a emisiones de CO2 y de otros carburantes. Y el calor que se acumula aquí adentro es algo impresionante, más si estás en Retauleo o si estás en Escuintla. Pero entonces la idea era cómo podemos, a través de una idea de masificar la movilidad eléctrica, que no es un Tesla de 1,000,000 de quetzales, sino podría ser un mototaxi que le inviertes 20,000 quetzales, y con esa inversión ahora vas a tener una rentabilidad muchísimo más rápida, que es algo que nos pusimos luego a investigar en la parte económica. Un mototaxi actualmente en Guatemala gasta entre 35,000 y 40,000 quetzales al año en combustible, lubricantes y repuestos. Es enorme. Y cuando le metes a ese costo, el costo financiero de haber comprado un mototaxi y estar pagando cuotas mensuales, no hay viajes que te alcancen para pagar ese préstamo y ese gasto diario. Más o menos le ponen entre 100 y 150 quetzales al día de gasolina, y paran 10 veces o 15 veces a poner 10 quetzales. El tanque que tiene es de 2.11 galones y está arriba, y es un sistema que se desarrolló en la India para poder bajar por gravedad el combustible al carburador. Entonces son vehículos muy poco eficientes en diferentes alturas, en Quiché, en Alta Verapaz, no son tan eficientes, sino son más eficientes a nivel del mar. Pero realmente cuando uno ve el impacto ambiental, ve el impacto económico y ve el impacto social, tener un vehículo que no produce emisiones, que se paga por sí solo, se volvería una solución muy práctica. Lo que pasa es que no es tan fácil pasar de los conceptos. Ahorita tenemos algunos prototipos en nuestra oficina. Pasar de eso a masificar la idea, porque necesitas todavía validar cosas en el mercado y luego tener una oficina de servicio al cliente, y nosotros estimamos que eso, cuando uno empieza a hacer la sumatoria, pueden ser cientos de miles de dólares, para que no sea un proyecto fallido que salís al mercado y luego alguien en Quiché, mire, no me funciona esto, o alguien en Alta Verapaz, y mandar a un equipo técnico a resolverlo, ya se vuelve un tema
Sí, definitivamente. Servicio postventa que es muy complejo. Pero sí es un proyecto que nos parece el futuro de la innovación social y lo desarrollamos desde Chiquimula con estudiantes de INTECAP en el instituto, en el instituto que está en la cabecera departamental. Y tuvimos a 9 chicos en nuestro equipo bajando de las aldeas, 3 pintores, enderezadores, 3 electricistas industriales y 2 estudiantes en estructuras de metal, en herreros, con los profesores, los técnicos. O sea, cómo a través de las capacidades técnicas en un país como Guatemala podemos llegar a la luna, y eso es algo que lo hicimos en pandemia, conectándonos con 200 personas a nivel nacional, porque lo presentamos el 15 de septiembre del año 2021, cuando la República cumplía 200 años de independencia. Y era para mostrar cómo las capacidades de hombres, mujeres trabajando presencialmente, digitalmente a nivel nacional, en Quiché, en Alta Verapaz, en todos lados, cómo estas ideas las podríamos ejecutar y hacer un proyecto de transformación de nación que muestra que la tecnología, con el sentido común, el vínculo al sol, las energías renovables, pueden ser parte de que todos trabajamos en equipo para tener más calidad de ambiente, más rentabilidad económica y más rentabilidad social. Y ese es el tipo de locuras que se nos ocurre en la oficina, que por eso estoy tan agradecido de haber nacido en este increíble país, haberme ido y haber regresado, porque cuando me gané esta beca para ir a estudiar arquitectura a Georgia, en Estados Unidos, mi padre dijo unas palabras muy sabias. Y mi padre y mi madre, pero mi padre fue el que habló. Y dijo, países como Guatemala exportan el mejor café, la mejor caña de azúcar, y también exportamos los mejores cerebros. Asegúrate algún día de regresar a tu país a aplicar el conocimiento que vas a adquirir donde quiera que te lleve esta posibilidad que tenés de ir a estudiar. Y nuestra herencia es tu educación en vida y la de tus hermanos. No piensen que van a recibir propiedades, cuentas bancarias y cosas. Eso claro. si queda, pues está bien, pero beneficio, pero no lo vamos a viajar, dijo mi papá riéndose. Vamos a ir de viaje con tu mamá. Pero sí, yo tengo un escritorio que restauré de mi abuelo, de caoba, que todavía lo tiene ahora mi esposa. Y dije, voy a regresar en 10 años. Y regresé 9 años y 11 meses después. Y creo que es parte de esa conciencia de construir en el país y también ayudar a que otras personas se inspiren a través de procesos muy simples, como este proyectito que es súper complejo, pero en realidad no es tan complejo. O sea, es más sencillo un motor eléctrico que un motor de combustión interna que tiene 1200 componentes. El motor eléctrico de este proyecto tal vez tiene 80. Entonces, 80 contra 1200 es mucho más sencillo resolver esto que resolver un motor de gasolina. No, y a veces la complejidad está en la mente, ¿verdad? A veces está en eso. Antes de emprender el tema que uno quiera, se empieza a hacer bolas, como decimos aquí, ¿verdad? Uno en la cabeza, y cuando ya estás ahí metido, pues te das cuenta que es algo posible. Sin embargo, lo que quiero anotar, y es un poco difícil, y tal vez lo podríamos hacer con el equipo de producción en postproducción, es que nuestra visión para un proyecto como este no es necesariamente usar este mototaxi para mover personas. Ahora tenemos la energía en movimiento, tenemos baterías de iones de litio, y entonces este mototaxi podría ser el vehículo de un carpintero que llega a un hotel en la Antigua y aquí adentro lleva todas sus herramientas cargadas con baterías de 25 voltios, y se baja, arregla sus zócalos, pone puertas, pero aquí en este vehículo lleva la energía. O qué tal si este vehículo se vuelve un centro de impresiones en plasticados, y de búsquedas de internet con un Starlink de alta velocidad, y está parqueado fuera de una escuela pública en Chiquimula. Y en la tarde se va al CUNORI, que es el Centro Universitario de Oriente, y ahí da servicios
de búsquedas de internet, de impresiones. Entonces, ¿cómo ayudar a que esta plataforma, inventada en la India hace más de 50 años, se vuelva un instrumento de generación de energía en movimiento? Una pequeña ambulancia para un municipio, para llevar a la persona a un centro de vacunación. Yo aquí puedo tener un congelador para llevar medicamentos refrigerados y volverle un centro de vacunación móvil en los barrios de Esquipulas. Y entonces es esa búsqueda de cómo se nos ocurren las ideas y luego no descansamos hasta que las podemos llevar a andar. Y este para mí es el proyecto del resto de mi carrera. O sea, no es uno, ahorita ya llevamos 4 años de estar haciendo investigación, de haber invertido literalmente, no sé, $150,000 de la oficina en este proyecto. Pero es que son proyectos que no se pueden acelerar porque es a través de la experiencia en el campo y cómo solucionar problemas sociales, ambientales y económicos solo se hace a través de antropología inmersiva. Y eso es lo que hacemos. Yo me fui a vivir varios meses a Chiquimula, en Camotán, Jocotán y Chiquimula cuando hicimos este proyecto en la pandemia. O sea, el alcance que puede tener el proyecto es enorme, pues es de beneficio y aparte de que puede generar mucho impacto económico también, ¿verdad? Que al final del día es la parte de la sostenibilidad que estamos buscando, ¿verdad? Hemos ganado muchos premios con este proyecto y fondos. Ganamos un premio en Ecuador que nos dieron $20,000 en movilidad sostenible, en España, en Madrid. O sea, este proyecto, cuando lo miran a nivel internacional, no se lo creen. Pero el problema es que nos hace falta más inversión y es un reto y un compromiso. O sea, a mí me da mucha preocupación y eso es algo que he escuchado a Philip Wilson decirme varias veces. No te vayas a meter a una deuda para financiar un proyecto como este. Porque esa sería la ruta, ¿no? Decir, bueno, saco $1 millón en X banco y luego uno lo echa a andar. Pero si no funcionara esa inversión, luego queda a tu reputación. Y entonces, Philip siempre la recomendación es, ve haciéndolo orgánicamente. Cuando tengas un poquito, haz otro. Y eso, así hicimos Ecofiltro, te dice él. Y a mí me parece el mejor consejo de la historia porque estuvimos el año pasado, justo en diciembre del año pasado, fuimos un proyecto finalista en Portugal para optar hasta un fondo de €1 millón. Pero era un fondo reembolsable a un porcentaje mínimo, ¿no? De una energía portuguesa, una empresa portuguesa de energía que estaba buscando emprendimientos de energías renovables en todo el mundo. Y fuimos como que los finalistas, 16 finalistas de proyectos de todo el mundo. Pero ya cuando estás en esta junta, te conectaron virtualmente, están ahí toda la junta directiva de la empresa y uno hace el pitch, te preguntan, ¿y cuántos tenés ahorita circulando? Y decís, pues tenemos como 3 en la oficina que funcionan, pero ellos querían saber cómo ya hay 500 rodando y entonces poner la plata en algo que ya tiene un poco más de trascendencia. Pero vamos a llegar ahí. Estoy convencido con los talentos que hay en Guatemala que es un proceso de tiempo y de paciencia. Sí. Alfredo, ¿qué le dirías a los patojos que quieren desarrollar, digamos, proyectos como esto? Ya sea que trabajen para alguien o que sean emprendedores y no se atreven. Sí, empezar por cosas simples, pequeñas. No hace falta lanzarse al agua a cosas muy complejas que se vuelven más difíciles. Y sí empezar midiendo qué retos hay en mi comunidad o incluso en mi casa. Yo empiezo mucho este proceso con estudiantes de arquitectura. O sea, si te parece interesante las energías renovables, anda a conseguir un calentador solar, lo pones en tu casa y te empezás a bañar con agua caliente mañana y eso ya es una búsqueda de algo que transforma el espacio en tu propia vivienda. Pero es empezar con cosas pequeñas y también hago una reflexión de este dispositivo que está aquí en mi mano. Siempre tengo uno cerca. Hago muchas cosas con un lápiz todos los días.
Este lápiz de un quetzal es el mejor invento de la humanidad, pienso yo, más que el ecofiltro y el maíz de los mayas. Se han escrito quizá versos de la Biblia, versos de 100 años de soledad o de hombres de maíz, pero también se dibujaron las mejores catedrales, los mejores edificios de hoy y de hace 1000 años con un dispositivo como este. Grafito, madera, energía del sol, energía de la tierra y mucha simplicidad, pero lo que pasa de un cerebro humano a través de esta percepción a poderlo plasmar y dejarlo en carbón en una hoja que puede durar miles de años, no es como la tinta de una pluma que se va a desvanecer. A mí me parece virtuoso pensar que esto es mucho más poderoso que un celular inteligente, porque la inteligencia del ser humano es la que está aquí adentro, no la que está en un dispositivo. Y no necesitas energía, no necesitas nada más que pasar las ideas de una mente hacia una hoja de papel. Y hay que escribir, hay que leer. Eso a cualquier emprendedor, las ideas están por ahí, pero hay que documentarse, hay que ser curiosas, de salir a ver insectos, de salir a ver la naturaleza, de apreciar los paisajes, pero también la cultura y entender que en este increíble paraíso en el que nacimos, donde hay montañas, lagos, volcanes y muchas culturas, más de 22 idiomas, tenemos algo único en el planeta. Es que este lugar tiene una trascendencia única que tendríamos que estar mucho más orgullosos de haber nacido aquí. Lo acabas de poner claramente, ¿verdad? Ese orgullo de plano nos hace falta y creo que con gente como vos que va confirmando, ¿verdad? Que viviendo en donde estamos y aprendiendo, ¿verdad? De toda nuestra gente, de todo nuestro entorno, pues seguro podemos llevar a tener un país mucho más sostenible. Claro. Así que, Alfredo, te agradezco muchísimo la plática. Una última pregunta. Si alguien de nuestra audiencia te quiere localizar, ¿cómo lo hace? Sí, quizá lo más fácil, y tal vez lo podemos poner como un texto inferior, es g-22.org. Es la página web de nuestra organización. Ahí hay enlace hacia otros espacios. Hemos grabado muchos videos fantásticos. Hay un documental que se llama Arquitectos del Futuro y que también está asociado a un libro, a 2 libros que hemos publicado en la oficina. Y lo recomendaría si a alguien le parecieran interesantes estas locuras de la persona que les refleja la luz ahí. Les recomiendo ver algunos de estos documentales y también leer algunos de estos textos, que lo hacemos con mucha humildad y pensar en esa trascendencia, que no es grandes proyectos que construimos, sino cuántas vidas podemos tocar en duplicar nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Alfredo. Ha sido un gusto tenerte aquí y ahí estamos para apoyar todos esos emprendimientos también que le hacen bien al mundo en general. Muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Una plática, como ustedes han estado viendo, súper interesante, con confirmaciones de que la iniciativa, la curiosidad, el aprendizaje poco a poco, el tirarse al agua y el sobre todo formar equipos hacen que proyectos que parecieran imposibles o que inimaginables salgan adelante y causen mucho impacto positivo. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, bienvenidos de nuevo a Constructivos, en nuestra 4ª temporada. En cada uno de los episodios, viejos o nuevos, seguirán encontrando ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier rama de la que se encuentren de la vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos.